muy sonado por las redes sociales, por los canales periodísticos, y bueno, se trata de terrorismo. Se trata también de poder analizar una supuesta vinculación, ¿no?, entre el partido de gobierno con este terrible, pues, este lastre que fue Sendero Luminoso, ¿no? Y para ello tenemos la participación de un invitado especial, que se trata de el coronel en retiro, Oswaldo Zapata, ¿no? El coronel Oswaldo Zapata es magíster en Desarrollo y Defensa Nacional, es magíster en Planeamiento Estratégico, candidato a doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica en el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN, candidato a doctor en Gobierno y Política Pública en el Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín de Porres, es diplomado del Curso Superior de Inteligencia Estratégica en la Dirección Nacional de Inteligencia DINI, diplomado del Curso Superior de Inteligencia en la Escuela de Inteligencia del Ejército, diploma del Curso de Comando y Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra del Ejército, diplomado del Curso de Operaciones Conjuntas en la Escuela Superior de Guerra Naval, estudios de maestría en Geopolítica en el Instituto Científico Tecnológico del Ejército y miembro de la promoción EBES de Pucará y Marcavalle, egresado el 1 de enero de 1984. Entonces tenemos a una persona muy calificada para que nos hable sobre el tema, ¿no? De hecho, también teníamos una persona más, que es Juan Carlos Liendo, pero por un imprevisto no pudo conectarse, pero bueno, sabemos que con el coronel Oswaldo Zapata vamos a tener, por supuesto, una muy buena velada y va a ser muy provechosa para todos. No me presenté, mi nombre es Joel Rosales y nada, voy a cederle ahora la palabra a Andrea Villanueva, que de parte de Revolución Racional va a estar moderando un poco esta sesión. Adelante, Andrea. Buenas tardes a todos. Gracias por conectarnos con nosotros. Como mencionó Joel, hoy estamos con Oswaldo Zapata y quería darle la bienvenida a Revelación Racional en Twitter. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. En primer lugar, saludar a todo el público invitado y a todo el público que sigue a Regulación Racional. Solamente me queda decir que tenía conocimiento que me iba a acompañar esta tarde el coronel Juan Liendo, a quien conozco desde hace muchos años. Es un investigador de primer nivel y bueno, hubiera sido importante compartir esta tarde este debate, pero entiendo que por razones de fuerza mayor no he podido participar. Asimismo, hacer una precisión en mérito al esfuerzo de las personas. No soy candidato a doctor, como mencionaron, realmente por algún error. Sino sí ostento el grado académico de doctor en Desarrollo y Seguridad Estratégica y además doctor en Gobierno y Política Pública del Instituto de Gobierno y Gestión Pública de la Universidad San Martín. Solamente esas precisiones que son importantes. Ya, pero, bueno, está bien. Perdón por no hacer esa precisión. Bueno, creo que es una preocupación de la mayoría de los peruanos, según como vimos en la encuesta de Ipsos del fin de semana pasado, las vinculaciones del Sendero Luminoso con el gobierno, con algunas autoridades de este gobierno y también congresistas. Entonces, para empezar, la primera pregunta que le quería hacer era que diversos analistas políticos de izquierda afirman que el terrorismo ya no existe en el Perú. ¿Es cierta esta afirmación y por qué? Correcto. Cuando hablamos de terrorismo, yo creo que es muy importante reflexionar las causas de cómo aparece Sendero antes de Sendero Luminoso, antes de responder una pregunta tan compleja y decir si existe o no terrorismo. Yo creo que estos 41 años de terrorismo
deben llamarnos a una reflexión al país. Y deben llamarnos a una reflexión al país porque Sendero Luminoso no aparece por arte de magia. Y nosotros debemos de ser conscientes y saber y comprender en su verdadera dimensión por qué aparece Sendero Luminoso, por qué nos apareció acá en el Perú y por qué aparece en esas circunstancias y en el momento en que aparece. El país, la construcción del país, siempre ha sido una pérdida de tiempo. Siempre estamos perdiendo el tiempo. Estos 41 años de vigencia del terrorismo significan 4 décadas perdidas. Siempre el Perú ha estado en esa línea de perder el tiempo. Siempre en el Perú se ha mostrado una historia falsificada de nuestros orígenes. Entonces, yo antes de responder si es que, de hecho, si es que existe o no terrorismo aún en el país, definitivamente la respuesta va a ser afirmativa, pero sí me gustaría plantear algunas reflexiones que yo pienso que son importantes. Y son importantes porque cuando se inicia la lucha armada el 17 de mayo de 1980, ese día aparece públicamente Sendero Luminoso. Pero Sendero Luminoso fue concebido. Sendero Luminoso ha tenido un proceso de formación política. Y Sendero Luminoso se forma en las postrimerías del gobierno militar. Lo que quiere decir que Sendero Luminoso se comienza a concebir en momentos en que se desarrollaba la segunda fase del gobierno militar bajo el liderazgo del general Morales Bermúdez. Entonces, si los órganos de inteligencia de la época tenían conocimiento entonces que se estaba formando, estaba forjando, estaba surgiendo una facción política que tenía como visión la conquista del poder mediante una guerra popular de lucha armada. Entonces, llama la atención que al retorno del orden democrático en el país, ya para 1980, durante el gobierno del arquitecto Fernando Belaunde, llama curiosamente la atención que este gobierno haya identificado a esta facción terrorista, ¿no? Como avigeros, a este movimiento subversivo, para ser más exacto, en avigeros. Eso, digamos, es preocupante porque definitivamente ha tenido que ver algún ocultamiento de alguna información para que el gobierno pudiera tomar las mejores decisiones. Es así que, por ejemplo, las Fuerzas Armadas recién acuden a la zona en convulsión en diciembre de 1983, vale decir, después de 3 años. Entonces, todos estos temas deben hacernos reflexionar. Ahora, las Fuerzas Armadas, particularmente el Ejército, que es quien lleva el centro de gravedad en esta lucha, ha tenido una transición de categorías. Mi generación, porque mi generación es la que combate a Sendero. Los sectores militares identificaron a los miembros de Sendero Luminoso como subversivos. Y las primeras fuerzas militares que se crearon se hablaron en ese contexto de unidades, batallones antisubversivos. Vamos avanzando en la lucha y vamos identificando que los batallones deben ser contrasubversivos porque las estrategias eran contrasubversivas. Seguimos avanzando en el tiempo y los batallones y las fuerzas se convierten en fuerzas
denominadas batallones contraterroristas. Y estos sujetos de terror fueron recibiendo una serie de denominaciones de acuerdo a cómo se iba conociendo a Sendero. Se les llamó delincuentes subversivos, delincuentes terroristas y finalmente hasta delincuentes narcoterroristas. Entonces, para poder terminar la pregunta y haciendo toda esa reflexión, necesitamos también identificar que estamos ante el desarrollo de un Perú inconcluso. Cuando hablamos, por ejemplo, de nuestro inicio como república, y hoy día estamos en plena celebración del Bicentenario Nacional, generalmente decimos, estamos celebrando nuestra independencia nacional, pero tenemos una falla de origen en la historia nacional. La primera independencia, el primer proceso independentista fue un proceso elitista, porque quienes se independizan las clases criollas, hijos de los españoles. Entonces, la independencia en el Perú no significó la independencia de los peruanos, no significó la independencia de los nuevos amos. En este caso van a ser las clases criollas, hijos de los españoles. Entonces nos encontramos ante un dilema, ante una encrucijada. Dos mundos. Un mundo hispano, que después se hace hispano mestizo, y un mundo aborigen, un mundo indio. Nombre a quien los españoles acuñaron, porque el término indio no es un término inca, no es un término aborigen, es un término español. Entonces, todos estos años, ese Perú, hay un Perú distinto a ese Perú profundo, un Perú que ha estado de espaldas hacia las demandas sociales de toda esta gente, un Perú sin ciudadanos. Podemos imaginar que han tenido que pasar 158 años de nuestra vida independiente para que recién en la Constitución del año 1979 consigne dentro de nuestros derechos el voto universal, donde todos nosotros podemos sufragar, podemos ser elegidos y podamos elegir a los representantes. Entonces, esas son las situaciones que tienen que hacernos reflexionar, porque Sendero Luminoso es el hijo biológico de toda la historia falsificada que pasó en el Perú. Y no estoy justificando la existencia de Sendero Luminoso, porque Sendero Luminoso optó por métodos de violencia política y terrorismo, porque también nos hemos podido imaginar un Sendero Luminoso como organización política, pero no. Sendero Luminoso, al ver que no tenía el apoyo de la población, adoptó los procedimientos terroristas. Tal es así que los planeadores militares, los conceptólogos militares de la época, recién se dieron cuenta en el año 1992, donde se diseña una nueva estrategia, que a Sendero Luminoso no se le podía combatir sino asegurando el apoyo de la población. Era la única forma de combatir a Sendero Luminoso. Y por eso es que se tuvo éxito en el campo militar, porque se contó con el apoyo de la población. De esta forma, yo puedo contestar recién a esa pregunta, es que sí existe terrorismo hoy día, que
la frecuencia de las acciones terroristas hayan disminuido notablemente, va por cuerdas separadas de que sí existe terrorismo en el Perú. Ahora bien, yo hago una interpretación auténtica, personal, una interpretación auténtica, personal, en el sentido que si partimos del concepto que se configura en el Código Penal respecto al delito de terrorismo, que es el causar un estado de alerta, zozobra, intranquilidad pública, alterar la paz pública, amenazar las libertades de los ciudadanos, entonces creo que estamos frente a una nueva modalidad de terrorismo del siglo XXI, un terrorismo de Estado. Un terrorismo de Estado que se agudiza precisamente por la iniciativa insistente que tiene el gobierno de todas formas ver de que se logre las reformas constitucionales para que mediante una asamblea constituyente se pueda cambiar la Constitución, la de 1993. Entonces, el terrorismo está vigente. Y nosotros, la sociedad en su conjunto, tiene que adoptar posiciones más radicales, posiciones que puedan inclusive deslindar de lo pacífico. Al fin y al cabo, el derecho de insurgencia está consignado en nuestra Constitución política. Finalmente, yo creo que aún estamos ante un terrorismo vigente con una nueva modalidad. Claro. Y sobre usted afirmó, bueno, que Sendero Luminoso ahorita está haciendo terrorismo de Estado. Entonces, ¿existe un vínculo o indicios de vínculos entre el Partido Perú Libre y Sendero Luminoso? Y en su opinión, ¿cuáles son los más destacables? Bien. Para desarrollar esa pregunta, tengo también que irme a un punto de partida. No hay que olvidar que tras la detención en 1992 del genocida más grande del país, Abimael Guzmán Reynoso, y tras el acuerdo de paz que se firma con el gobierno, hay dos líneas. Hay dos líneas. Una línea que acata la decisión de Abimael Guzmán y que se canaliza a través de Artemio, quien se asienta posteriormente en el Guayada, y de Feliciano, que se queda, digamos, en el teatro de operaciones tradicional, más convencional, en los Andes. Feliciano, como ustedes saben muy bien, es capturado y más tarde es reemplazado por el clan de la familia Quispe Palomino, quien ya toma un dispositivo en el Brain y combina acciones terroristas con acciones de narcotráfico. Tenemos ahí una hipótesis para financiar campañas electorales. Ahí hasta un momento. Nos vamos ahora a Artemio. Artemio se constituye en el Guayana y a partir de ese momento ya no hay acciones terroristas en el Guayana, lo que significa que Artemio estaba preparando la entrega, ¿no? La entrega de Sendero Luminoso del acatamiento, ¿no? De los que iban a acatar la decisión de Abimael Guzmán. Por eso es que no se explica, digamos, por qué en el gobierno de Humala se captura a Artemio cuando realmente Artemio era de la línea que ya había acatado y que iba a haber un proceso de paz.
debió ir en busca, en todo caso, de la línea de los Quilo y Palomino, que es la que ahora no se puede explicar. Entonces, allí viene una figura que hay que tenerla, digamos, en cuenta, muy presente, es que al ser detenido Abimael Guzmán, esto ha generado también ciertas dudas. ¿Y por qué? Y no estoy cuestionando en lo absoluto el impecable trabajo del Grupo Especial de Inteligencia, liderado por el coronel Benedicto Jiménez, a quien aprecio y respeto mucho. No, en lo absoluto. Lo que trato yo de, en todo caso, de relacionar es que dentro de las etapas de la guerra popular, cuando se captura a Abimael Guzmán, estábamos viviendo el equilibrio estratégico, donde se van a medir las fuerzas de Sendero y las fuerzas del orden. Entonces, yo pienso, digamos, elaboro una hipótesis de que la captura de Abimael Guzmán fue circunstancial. Si tenemos en cuenta que el sistema de inteligencia nacional, liderado en la época por Vladimiro Montesinos, que era el jefe real del Servicio de Inteligencia, y además el perfil y la personalidad del expresidente Fujimori, es muy difícil aceptar que ellos no tenían conocimiento del avance del seguimiento, vigilancia y observación de la casa, donde de todas maneras se sabía que habían mandos, pero no se sabía exactamente. Entonces, esto es un tanto extraño porque había una consigna, digamos, relacionada a esta fase, donde el mejor terrorista era el terrorista muerto. Yo podría asumir, ¿no?, hacer un intento, digamos, de hipótesis en que si esto hubiera sido conocimiento de los servicios de inteligencia, probablemente toda esa gente que estaba en la residencia hubiera sido eliminada. Porque todos estos 29 años que ha sobrevivido este genocida ha sido el promotor precisamente de la formación de organismos de fachada, dentro de ellos el Movadef. Dicho de paso, no pudo inscribirse para participar en procesos electorales normales dentro de un Estado de derecho, dentro de una democracia. No pudo participar. Entonces, al no poder participar Movadef, surgen entonces otras organizaciones que van a reemplazar esos vacíos. Y la única agrupación política que en su diario manifiesta en forma clara una naturaleza marxista-leninista de Perú Libre. Eso prácticamente pone en evidencia una relación de convivencia política. Entonces estamos hablando de que existe una relación, pero no con el sendero tradicional, sino con el sendero político. Esta es la explicación, ¿no?, a la cual he arribado, ¿no? Existe una relación entre algunos miembros del gobierno, algunos ministros que hoy día son cuestionados, con sendero luminoso político, que al fin y al cabo es el que ha ganado la selección, el sendero luminoso político. Y bueno, ¿en qué se diferencia este sendero luminoso político con el sendero luminoso de los años 80 y 90? Porque entiendo que Sendero tenía como etapas en su manifestación de alcanzar el poder y establecer su bueno, no sé, su estado. Entonces, ¿qué es lo que diferencia este sendero político con el sendero anterior de los años 80 y 90?
Correcto. Su pregunta guarda relación estricta con las etapas precisamente de la guerra popular. Como hace un momento mencioné, la primera etapa, que fue la etapa de la defensa estratégica, ¿ya? Fue uno de los momentos más duros. Fueron uno de los periodos, digamos, más violentos, ¿no? Donde prácticamente se van a medir ambas fuerzas y van a hacer ajustes y reajustes a la lucha armada. Y también de parte de las Fuerzas Armadas, digamos, ellos van actualizando el diseño de sus estrategias. Ahora, este sendero es distinto porque este sendero aún es un sendero violento, pero precario. Y este periodo, hay que reconocerlo, que Sendero Luminoso tiene una preeminencia en este periodo, porque ya el Estado peruano lo neutraliza militarmente y lo bloquea en la segunda etapa, en la etapa del equilibrio estratégico. Por eso, entonces, la diferencia que existe es que el Sendero de los 80 iba ganando la guerra, pero el Sendero de los 90 pierde la guerra en el campo militar, en el equilibrio estratégico, porque se diseñó una nueva estrategia, precisamente la que lleva a un resultado exitoso de las Fuerzas Armadas peruanas que someten a Sendero Luminoso en el campo militar. Sin embargo, todos nosotros sabemos que a partir del año 2001 hasta el año 2021, todos estos gobiernos, y particularmente el gobierno del expresidente Toledo, es el que permite el crecimiento, la madurez del sendero político. Entonces, hoy día estamos frente a un sendero político que pelea en iguales condiciones de legalidad, de legitimidad. Ustedes lo pueden observar en los debates del Congreso. Hoy día están debatiendo en el Congreso y ustedes pueden ahí apreciar la forma y los ánimos y las pasiones de estos congresistas, ¿no?, que representan al sendero político. Entonces, esa es la gran diferencia del sendero de los 80, sendero de los 90 y el sendero de hoy. El sendero de hoy es peligrosísimo, porque el sendero de hoy ya logró uno de sus objetivos más ansiados durante todo este tiempo. ¿Cuál? Obtener el poder. Está en el poder. Y bueno, luego de obtener el poder político, ¿qué es lo que sigue en el camino de este Sendero Luminoso? O sea, ¿qué es lo que debemos esperar o qué esperaría usted de este Sendero Luminoso, ya que ya está en el poder? Porque actualmente todos tenemos como temor, ¿no? No sabemos qué va a pasar. Un día dicen una cosa y al día siguiente dicen otra completamente diferente. Y bueno, a veces se les cae la careta, después otro día vuelven a decir cualquier cosa. Entonces hay mucha incertidumbre, los peruanos no sabemos qué esperar de este sendero ahora. Bien, nosotros podemos apreciar que este gobierno tiene un mes y medio, 45 días de gobierno, pero no puede hacer nada. No puede hacer nada mientras consiga lo de la Asamblea Constituyente. Porque si consigue lo de la Asamblea Constituyente, realmente sí debemos prepararnos para la instalación de un gobierno de corte marxista-leninista. Estos señores no están bromeando.
Más bien a quien veo que creo que están bromeando son los líderes de los partidos o agrupaciones políticas que hoy día representan a la oposición. Debemos ser conscientes que a la izquierda radical se le combate con una derecha radical, con una ultraderecha radical nacionalista. No podemos combatir a Sendero Político con partidos de centro derecha o derechas tibias. Esos líderes que hoy día tenemos son de esas derechas tibias, que no sirven para nada. Yo realmente llamo a las segundas, a las terceras líneas de los cuadros políticos de estos partidos que los depongan, que reemplacen a estos líderes que ya perdieron. Necesitamos nuevos rostros, necesitamos nuevos líderes con capacidad y voluntad para hacer frente a esta amenaza del terrorismo en el Estado. No están jugando. ¿Que vamos a esperar? ¿Vamos a esperar que sucedan las cosas? No. Por eso hoy día el Congreso de la República va a tener que demostrar sus mayores esfuerzos. Creo que lo está haciendo. Va a tener que demostrar los mayores esfuerzos para bloquear el avance del partido Perú Libre. Entonces, terminando la respuesta, tenemos que prepararnos, porque si ellos consiguen lo de la Asamblea Constituyente, van a modificar la Constitución, van a cambiar el modelo económico, podrían expropiar propiedad privada, desactivar las Fuerzas Armadas, desactivar la Policía Nacional, cambiar de nombre a la República al estilo bolivariano de Venezuela o plurinacional de Bolivia. O sea, el tema es muy complicado. Y la amenaza está latente. Claro. Y ahora con este evento del fallecimiento del mayor genocida que es Abimael Guzmán, en su opinión, ¿cree probable que Castillo sea el nuevo líder de Sendero Luminoso? Definitivamente, la muerte del genocida más grande de la historia nos permite pensar en que tiene que haber un reemplazo en el liderazgo de Sendero Luminoso. Pero no un reemplazo del liderazgo táctico de Sendero Luminoso, de ese sendero, de ese remanente que se encuentra por el Brain. No, de ellos no estoy hablando. Definitivamente tenemos que pensar en los nuevos escenarios de riesgo, ver quiénes son esos nuevos líderes que van a reemplazar a Abimael Guzmán. De que sea el actual presidente Castillo, no lo podría yo decir. No lo podría decir que pueda ser el presidente del Partido Perú Libre. Pero lo que sí sé es que los tenemos a la vista. Están ahí en Perú Libre. Pero es el reemplazo en Sendero Político. Allí están porque son los que mantienen viva la intención de convertir al país en una república de naturaleza marxista-leninista. Definitivamente, yo no sé si llamarle líder al señor Castillo. Creo que le queda muy grande el nombre. En todo caso, es el líder nominal del Perú, pero más no. Claro, y usted mencionó a instituciones, digamos, de la policía, de las Fuerzas Armadas, que actualmente son
los que protegen a, digamos, al Perú de amenazas internas, ¿no? Como la DICOTE y los servicios de inteligencia. Actualmente existen garantías de que estas dos importantes instituciones o las que hay que protegen al Perú desde el punto de vista de la inteligencia, cree que están cumpliendo su labor con independencia, creen que está haciendo su labor efectiva, digamos, una labor correcta, teniendo prácticamente a Sendero Luminoso en el poder. Mire, tenemos que hacer una diferencia, tenemos que establecer una diferencia entre la naturaleza de la DICOTE y la naturaleza de la Dirección Nacional de Inteligencia. En el caso de DICOTE, es una dirección que pertenece y se encuentra dentro del marco de una dirección de mayor jerarquía, que es la Dirección Nacional de Investigación Criminal. Pero como quiera que sea, estas entidades de naturaleza operativa y especializada son entidades que responden a una finalidad fundamental de una institución como es la Policía Nacional. Yo creo que DICOTE va a conservar y a cumplir sus funciones que le corresponden por ley. Donde sí existen ciertas limitaciones o ciertos inconvenientes para cumplir a cabalidad, es que el ser director nacional de inteligencia, ¿no? El ser el director es un funcionario público que es un cargo de confianza. Por lo tanto, el director es nombrado, ¿no? Es designado por el presidente de la República, lo que significa que es un cargo de confianza. Y no solamente eso, sino que la Dirección Nacional de Inteligencia está también adscrita a la presidencia del Consejo de Ministros. Entonces, un tanto por razones de subordinación y de confianza precisamente, es poco pues creíble, no nos imaginamos una Dirección Nacional de Inteligencia elaborando expedientes o dossiers del propio presidente o del presidente del Consejo de Ministros o de los ministros que hoy día están cuestionados. A pensar que una de sus funciones principales es precisamente proteger al Perú de esas amenazas de organizaciones terroristas, del narcotráfico, de crimen organizado, que puedan afectar el sistema democrático del país. Entonces, es muy difícil realmente que la DINI pueda cumplir a cabalidad sus funciones, ¿no? Es casi imposible que él pueda, que esta entidad pueda estar elaborando expedientes para trazar, ¿no?, líneas de trabajo precisamente sobre las autoridades más importantes del país y particularmente del Ejecutivo. Entonces yo veo que esto realmente va a ser una tarea dormida, una tarea que realmente no tiene futuro. Y eso va a resultar evidentemente un gran problema. Claro. De hecho, sí, porque, bueno, y finalmente, simbólicamente, ¿qué significa la muerte de Abimael Guzmán para este brazo, digamos, político de Sendero Luminoso que está en el poder actualmente? ¿Los beneficia o los perjudica? ¿Qué es lo que significa? Yo pienso que la muerte de Abimael Guzmán, lejos de que pueda perjudicar o favorecer al gobierno, yo tengo una hipótesis al respecto. Yo creo que Abimael Guzmán es una etapa que
le era, digamos, le representaba un obstáculo, o representa, perdón, un obstáculo a las cúpulas de Perú Libre. Porque Perú Libre es ese sendero político que no tiene acciones terroristas. No es el sendero político, es el nuevo sendero político que no tiene acciones terroristas. Entonces, yo creo que le ahorraron el problema, o sea, a Ismael le ahorró las preocupaciones, creo, a Perú Libre. A pesar que hoy día hay inconvenientes, no toman decisiones para, por ejemplo, quieren incinerar el cuerpo del señor Guzmán y no aprueban esto, no quieren, no se pronuncian al respecto, pero sin embargo, yo creo que se les limpió el camino, porque precisamente él va a representar un obstáculo para la proyección y las expectativas que ellos tienen como sendero político. Ese sendero político que no participa en acciones terroristas. No es un sendero político violento, pero en el ámbito de la política. Al menos hasta ahora esas son las expectativas. Porque hace un momento usted me hizo una pregunta que tenía que ver precisamente qué más esperamos. Nosotros no sabemos qué pueda pasar más adelante. Nosotros no sabemos si contarán con una policía también política para perseguir, para aniquilar, para recluirlos en la cárcel por delitos contra la democracia. O sea, nos pueden voltear lo que hoy día nosotros estamos, digamos, también reclamando y cuestionando. Entonces yo creo que en forma definitiva, yo creo que Abimael favorece el desarrollo y el crecimiento de este sendero político. Más aún ahora que debemos preocuparnos es por las elecciones regionales y municipales y locales del próximo año. Debemos lograr que Perú Libre fracase en su intento de topar los gobiernos regionales y la mayoría de las municipalidades, sean provinciales o distritales. Ya en estos momentos, los movimientos políticos de alcance regional probablemente tengan un mayor protagonismo y resultados más exitosos que los partidos de alcance nacional, por los motivos precisamente que mencioné hace un momento. Si nosotros no formamos un frente único, una alianza estratégica, y dejamos los intereses personales y los personalismos y decidimos en forma seria hacerle el contrapeso a Perú Libre, vamos a tener resultados de los cuales nos vamos a sentir satisfechos con el país, satisfechos con nosotros mismos, porque estamos salvando al Perú de esta amenaza. Si no hacemos eso, y ante un escenario realmente de riesgo, es que Perú Libre llegue a obtener la titularidad de los gobiernos regionales del país y de la mayoría de las municipalidades. Y es así como, digamos, una vez que toman las regiones, una vez que cambian la Constitución, y el otro punto que, bueno, estaría en sus planes sería el acompañamiento de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, ¿verdad? Sí, las Fuerzas Armadas, vale hacer también una precisión. Las Fuerzas Armadas han constituido y han sido un actor político desde el inicio de la República. Y en la última oportunidad que las Fuerzas Armadas
actuaron precisamente dentro de un contexto institucional es en 1968. ¿Y por qué es importante lo que voy a mencionar? Porque en la Constitución de 1979, la finalidad de las Fuerzas Armadas, la finalidad primordial, es cambiar, ¿no? Sabemos muy bien que la Constitución del año 79 reemplaza la Constitución de 1933, la que fue precisamente impulsada por el general Sánchez Cerro. Entonces, en esa Constitución del 33, la finalidad de las Fuerzas Armadas no era la que hoy día figura en la Constitución. La que hoy figura en la Constitución del 93 es replicada nuevamente a la del 93, a la del 79, perdón, es cambiada la finalidad. Y la nueva finalidad de las Fuerzas Armadas es garantizar la independencia, soberanía e integridad territorial, ¿no? Pero la antigua finalidad de las Fuerzas Armadas no era esa. La antigua finalidad de las Fuerzas Armadas era mantener el orden público, ¿no? Hacer cumplir las leyes y velar por los intereses nacionales. Entonces, en el año 79, después de un gobierno militar, quienes hacen la Asamblea Constituyente hacen una apreciación de lo que está pasando en el país y dicen: las Fuerzas Armadas no deben volver a participar en política. Y les cambian la finalidad fundamental, la finalidad primordial. Por eso es en la Asamblea Constituyente. ¿Se dan cuenta cómo una Asamblea Constituyente puede cambiar la finalidad? Ahora podría ser que en esta Asamblea decir: las Fuerzas Armadas se constituirán en una Guardia Nacional. Pero también es importante hacer una interpretación de esta finalidad actual. Cuando los sectores castrenses manifiestan que no son deliberantes y que ellos están solamente para garantizar la independencia y la soberanía y la integridad territorial, ellos tienen una concepción castrense donde ellos limitan esta prerrogativa, la limitan al frente externo. Y la Constitución no señala si a frente externo se refiere. Solamente habla de la soberanía. Ellos deben garantizar la soberanía y la independencia. Pero ahí tiene que haber habido una interpretación dual, porque la soberanía también es afectada y es vulnerada por amenazas internas y externas. Ellos solamente desarrollaron un tema de amenaza externa, pero no de una amenaza interna. ¿Y qué cosa quiero decir con esto? Lo que trato de decir es que los líderes de las Fuerzas Armadas realmente deberían hacer una interpretación de garantizar la soberanía, sea esta sometida a una amenaza externa o sea sometida a una amenaza interna, donde esté en peligro el sistema democrático del país, las libertades democráticas, ¿no? Ese es un aspecto que deberían tomar en cuenta para, digamos, hacer pronunciamientos que permitan un equilibrio de poder. Hoy lo hemos visto. Un clamor nacional, político de todas las tiendas, a excepción de las tiendas de izquierda, pidiendo la intervención de las Fuerzas Armadas. ¿Y por qué las Fuerzas Armadas no intervienen? ¿Creen ustedes que las Fuerzas Armadas, sus líderes, son cobardes? No es que sean cobardes, no son cobardes, sino que no tienen el marco legal, que les permitan a ellos pronunciarse. Y tienen a un símbolo. ¿Cuál es ese símbolo? Ese símbolo es el general Nicolás Hermosa, a quien ya ni siquiera se le menciona, a pesar de haber sido el conductor militar que derrotó a Sendero Luminoso.
Pero hoy día nadie se acuerda de él, está postrado en un penal y ni siquiera se vale por sí mismo. Ese es el símbolo, el mayor símbolo de amedrentamiento a los militares. A los militares les han dicho: ¿has visto, hermosa? Mírate en ese espejo. ¿Eso quieres ser? Entonces no hagas nada. Entonces viene también una reflexión. Los militares somos hombres de armas. Por lo tanto, cada 7 de junio juramos a la bandera, inclusive dar nuestra propia vida, si se trata de defender a la nación. Y si tienen miedo de ir a la cárcel, ¿ese es el miedo de ir a la cárcel? Bueno, yo sí iría a la cárcel con mucho orgullo. Si por defender a mi nación tendría que ir, pues lo voy. Entonces, esa sería, digamos, mi apreciación respecto a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. La Policía Nacional, como sabemos, recién es considerada en la Constitución de 1979, porque antes no era mencionada, ¿no? La Policía Nacional, bueno, porque no existía tampoco, pero tampoco por separado eran mencionadas la Guardia Civil, la Guardia Republicana y la Policía de Investigación, ¿no? No eran mencionadas en la Constitución, solamente las Fuerzas Armadas. Pero en el año 79 ya son mencionadas como fuerzas policiales y actualmente como Policía Nacional del Perú. Sí, bueno, excelente reflexión al final, en verdad creo que fue bastante emotiva también para todos los que, tal vez como gente de mi edad que no ha vivido esa época y que tal vez no conocemos mucho sobre el tema. Sí. Quería agradecerle de nuevo por haber estado con nosotros y bueno, creo que ya superamos el tiempo. Queríamos abrir las preguntas, pero parece que no. No sé si alguien acá que esté conectado quiere hacer una pregunta. Y si no hay nadie, ya vamos a dar por terminado este space. Y también lo vamos a publicar para que quede grabado. Bueno, creo que ya no hay preguntas, así que muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias al señor Oswaldo Zapata por haber estado con nosotros en Revolución Nacional y especialmente por habernos dado muchísima información valiosa para todos nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias.